módulo vamos a explicar cómo se construyen las tablas de distribución de frecuencia de variables unidimensionales, así como las distintas representaciones gráficas que se pueden utilizar para resumir los datos que estemos analizando. Como ya sabemos, las variables estadísticas se clasifican en variables estadísticas cualitativas, también llamadas atributos, y variables estadísticas cuantitativas. Las variables estadísticas cualitativas son aquellas que no se refieren a datos numéricos, por ejemplo, el sexo o el nivel de estudios que tiene una persona. Las variables estadísticas cuantitativas se refieren a datos numéricos y se clasifican a su vez en discretas y continuas, dependiendo de que el número de modalidades sea finito o infinito. Entre las variables estadísticas discretas podemos señalar como ejemplo el número de hijos que tiene una persona y entre las continuas el peso o su altura. Este tipo de variables, para su tratamiento estadístico, tiene que agruparse en intervalos o clases. El objetivo de la tabla de distribución de frecuencias es ordenar la información recogida sobre la variable que vamos a estudiar. Elementos que componen la tabla de distribución de frecuencias de un atributo medido en escala nominal. A la hora de confeccionar esta tabla de distribución de frecuencias tenemos que tener en cuenta el tipo de variable que estamos analizando. En el caso de los atributos medidos en escala nominal, que son aquellos cuya información se clasifica en categorías no numéricas mutuamente excluyentes entre las que no se puede establecer ninguna relación de orden, los elementos que componen esa tabla son los siguientes. En primer lugar, figura una columna con las modalidades de la variable que estamos estudiando. En segundo lugar, aparecen las frecuencias absolutas que representan el número de elementos que pertenecen a cada una de esas modalidades. Y finalmente tenemos una columna para las frecuencias relativas que representan la proporción de elementos que pertenecen a cada modalidad y que ustedes saben ya que se construyen como el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de individuos que participan en el estudio. Vamos a utilizar el sexo de los empleados de una empresa, que es una variable a la que hemos denominado X, como ejemplo de construcción de tabla de distribución de frecuencia. Si se fijan, tenemos a 25 empleados y aparece la variable sexo de cada uno de ellos, así como una columna dedicada a la codificación de esas modalidades, lo cual facilita el tratamiento de la misma. Bien, la tabla tiene la primera columna con las modalidades de la variable, que son la de hombre y mujer. La segunda columna recoge las frecuencias absolutas de cada una de esas modalidades y así podemos ver cómo en esta empresa trabajan 15 hombres, 10 mujeres y un total de 25 empleados. Asimismo, la columna correspondiente a las frecuencias relativas nos indica que el 60% de los empleados son hombres y el 40% restante son mujeres. La tabla de distribución de frecuencias permite contestar rápidamente a preguntas del siguiente tipo. Por ejemplo, ¿cuántos hombres trabajan en la empresa? Observamos que en la tabla, mirando en la columna correspondiente a frecuencia absoluta, vemos que son 15 hombres. ¿Cuántas mujeres trabajan en la empresa? 10 mujeres. ¿Cuál es el porcentaje de hombres que trabajan en esta empresa? 60%. Y el porcentaje de trabajadoras en la empresa, 40%. El número total de trabajadores de la empresa figura en la parte inferior de la columna de frecuencias absolutas, son 25. Se obtiene como la suma de cada una de las frecuencias, en nuestro caso, sumando 15 más 10. En el caso de trabajar con una variable estadística discreta
o con un atributo medido en escala ordinal. Recuerden, sería una variable cualitativa en la que la información se organiza en categorías no numéricas mutuamente excluyentes, pero entre las cuales se puede establecer una relación de orden. Los elementos que constituyen la tabla son los que figuran a continuación. En primer lugar, aparece una columna con las distintas modalidades de la característica estudiada y que tienen que estar necesariamente ordenadas de menor a mayor. En la segunda columna, al igual que en los casos anteriores, figuran las frecuencias absolutas que representaban el número de elementos que pertenecían a cada una de las modalidades. La columna correspondiente a las frecuencias relativas indica la proporción de elementos que pertenecen a cada modalidad y nuevamente vemos que se crean como el cociente entre la frecuencia absoluta de cada modalidad y el número total de elementos que participan en el análisis. Aparecen ahora dos columnas nuevas. La primera es la correspondiente a frecuencias absolutas acumuladas que representan el número de elementos acumulados hasta cada modalidad de la variable y que se obtiene como las sumas parciales hasta la modalidad en la que nos encontremos de las frecuencias absolutas. De la misma manera, nos encontramos con la columna referida a frecuencias relativas acumuladas que representan la proporción de elementos acumulados hasta cada modalidad y que se obtiene como sumas parciales hasta cada modalidad, pero esta vez de las frecuencias relativas. Para ver un ejemplo de este tipo de tabulación, vamos a utilizar la variable número de hijos de los empleados de una empresa, a la cual volvemos a denominar variable X mayúscula. Los datos son los que figuran en la transparencia para los mismos 25 empleados de la empresa con la que trabajábamos anteriormente. La tabla de distribución de frecuencias, si se fijan, recoge en su primera columna las distintas modalidades de la variable número de hijos. Eso significa que encontramos empleados que tienen 0 hijos hasta empleados que tienen 4 hijos. La primera columna la obtenemos contando de los datos originales o datos no agrupados cuántos empleados tienen la modalidad 0 hijos y encontramos que son 6. De la misma forma, cuántos tienen 1, 2, 3 o 4. Finalmente, sumamos las frecuencias absolutas para comprobar que tenemos a los 25 empleados de la empresa. La columna correspondiente a frecuencias relativas se crearía dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el número total de individuos, en este caso 25. Y a continuación tenemos que crear la columna correspondiente a frecuencias absolutas acumuladas, donde vamos a ir acumulando parcialmente la columna de frecuencias absolutas. Si se fijan, en la primera modalidad, la de 0 hijos, las dos frecuencias absoluta y absoluta acumulada tienen necesariamente que coincidir. La segunda frecuencia absoluta, que sería 10, es la que agrupa a las modalidades 0 y 1, por lo tanto, con 6 más 4 individuos, 10. De la misma forma, la columna correspondiente a frecuencias relativas acumuladas se crearía acumulando parcialmente la columna correspondiente a frecuencias relativas. Esta tabla de distribución permite también contestar rápidamente a preguntas del tipo, pues, ¿cuántos trabajadores tienen 3 hijos? Si nos fijamos, nos vamos hasta la modalidad X igual a 3 y vemos que son 6 trabajadores. ¿Qué porcentaje de trabajadores no tiene hijos? Nos iríamos hasta la modalidad X igual a 0. Como nos están preguntando en porcentaje, tendríamos que contestar con las frecuencias relativas y vemos que es el 24% de los trabajadores no tiene hijos. Si la pregunta es ¿cuántos trabajadores tienen como máximo 2 hijos? Nos tenemos que venir a la columna correspondiente a frecuencias absolutas acumuladas, porque como máximo 2 hijos indica que se pueden tener 0, 1 o 2. Y en este caso nos venimos a la modalidad 2, pero a la columna de absolutas acumuladas y vemos que son 18 trabajadores. Si nos preguntasen qué porcentaje de familias numerosas tenemos en esta distribución, lo que tenemos que identificar primero es que se considera
una familia numerosa y sabemos que son aquellas familias que tienen como mínimo 3 niños. En este caso se agruparían las modalidades 3 o 4 y también tenemos que tener en cuenta que nos lo están pidiendo en porcentaje. Eso significa que la cifra la tenemos que sacar o bien de las frecuencias relativas o bien de las frecuencias relativas acumuladas. Si queremos utilizar la frecuencia relativa, tendremos que sumar 0,24 más 0,04, es decir, 0,28. Y si queremos utilizar las frecuencias relativas acumuladas, lo que tendremos que hacer es al 100% de las familias, le quitamos el porcentaje de familias que tienen 2 o menos niños, es decir, 100 menos 0,72, que nos daría igualmente 0,28. Si queremos invitar a los hijos de los empleados a una fiesta, ¿cuántos regalos de bienvenida tenemos que comprar? Bien, en este caso, la pregunta exige, para poder contestarla, un cálculo previo, porque en la primera columna de la tabla de distribución de frecuencia tenemos únicamente las modalidades de la variable. En este caso, 0 hijos, 1 hijo, 2 o 3, pero también tenemos que tener en cuenta cuántos empleados tienen cada una de esas modalidades. Por lo tanto, para poder contestar tendremos que multiplicar 0 por 6, que nos daría 0, es decir, a aquellos empleados que no tienen niños, pues no les vamos a hacer regalo de bienvenida porque no existen los niños. Sin embargo, en la segunda modalidad, 1 por 4, necesitamos 4 regalos, más 2 por 8, más 3 por 6, más 4 por 1. Es decir, en total, si lo calculan, serían 42 regalos. Para finalizar con la construcción de las tablas de distribución de frecuencias, vamos a ver los elementos que componen en el caso de una variable estadística continua. En este caso, como ya recordábamos al inicio de la presentación, los distintos valores de la variable tienen que ser agrupados en clases o intervalos para poder tratarlos estadísticamente, porque estas variables tienen, como ustedes recordarán, infinitas modalidades. Bien, en la tabla, la primera columna tiene que recoger esas clases o intervalos que generalmente son cerradas a la izquierda y abiertas a la derecha. La segunda columna corresponde a las frecuencias absolutas, que ya no tenemos que decir nada más de ellos, y la tercera columna representa las marcas de clase, que es el valor representativo de las infinitas modalidades contenidas en cada uno de los intervalos. Su fórmula de cálculo es el punto medio de cada intervalo y se obtiene como la suma del extremo inferior más el extremo superior dividido entre 2. Las siguientes columnas se refieren a frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas que ya hemos explicado en los casos anteriores. Es nueva, sin embargo, la columna correspondiente a la amplitud de cada una de las clases, que se obtiene como la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior. Dependiendo del caso que se esté estudiando, la amplitud de cada intervalo puede ser constante o no. Otra columna que aparece por primera vez es la correspondiente a las densidades de frecuencias absolutas, que representan el número de elementos por unidad de tamaño de la clase. Y la última columna se refiere a la densidad de frecuencia relativa, que representa la proporción de elementos por unidad de tamaño de ese intervalo o clase. Para ver un ejemplo de construcción de tabla de distribución de frecuencias de este tipo, utilizamos el salario de los empleados de una empresa. Si se fijan, hemos considerado 4 intervalos. El primero es el que iría desde 879 euros y no llegaría a 1.000 euros. El segundo, el que va desde 1.000 euros de salario y no llegaría a 1.500. Y los otros dos de 1.500 a 2.000, de 2.000 a 2.920. La columna correspondiente a frecuencias absolutas representaría cuántos empleados de esa empresa están en cada tramo de salario. Las frecuencias relativas indicarían lo mismo, pero en porcentajes. Las absolutas acumuladas nos irían indicando cuántos elementos tenemos hasta el intervalo en el que nos encontremos. Por ejemplo, si nos fijamos en el valor 18,
nos indicaría que tenemos a 18 empleados de la empresa que tienen un salario inferior a 1.500 euros mensuales. La columna de frecuencias relativas acumuladas indicaría lo mismo que absolutas acumuladas, pero tomado en porcentaje. Y luego aparecen ya las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Si nos fijamos en este 1.250, se ha obtenido como la suma de 1.000 más 1.500 dividido entre 2. Y este valor, 1.250, es el valor que representa a todos los trabajadores que tienen un salario comprendido entre 1.000 y 1.500, y es el que posteriormente se utilizará para calcular media, varianzas, etc. La columna que figura a continuación es la correspondiente a las amplitudes de clase y se ha obtenido como la diferencia entre el extremo superior e inferior de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, el valor 121, que es la amplitud de la primera clase, se obtiene como la diferencia entre el extremo superior, que es 1.000, y el extremo inferior, que es 879. Finalmente, podemos obtener la densidad de frecuencia relativa, que nos indicaría la proporción de trabajadores de la empresa por unidad de tamaño de la clase que se encuentran en cada uno de los intervalos. Los datos que figuran en la tabla de distribución de frecuencias permiten contestar, igual que en los casos anteriores, a diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de trabajadores de la empresa se encuentran en el último intervalo de salario? El último intervalo es el que va de 2.000 euros a 2.920 incluido, y encontramos que el porcentaje de trabajadores es el 16%. ¿Cuántos empleados reciben un salario superior a 1.000 euros? Serían, si utilizamos la columna de frecuencias absolutas, todos aquellos que se encuentran en el intervalo 1.000, 1.500, 1.500, 2.000, 2.000, 2.920, es decir, 10 más 3 más 4. O también podemos obtener ese mismo resultado si al número total de empleados de la empresa, que son 25, le restamos a aquellos que tienen un salario inferior a 1.000 euros, que son 8, es decir, 17 empleados. Si nos preguntasen qué porcentaje de trabajadores recibe un salario inferior a 1.500 euros, tendríamos que decir que son el 72% de los empleados. Y lo miramos, obviamente, en la columna correspondiente a frecuencias relativas acumuladas. Vamos ahora a presentar las distintas representaciones gráficas que pueden ser utilizadas para el análisis de las variables con las que estemos trabajando. Por un lado, tenemos las representaciones gráficas correspondientes a los atributos o variables cualitativas, y entre otros están el diagrama de sectores, el diagrama de barras y el pictograma. Para variables cuantitativas también existen diferentes tipos de representaciones gráficas. Si distinguimos entre variables cuantitativas discretas y continuas, en el caso de las discretas podemos ver diagrama de sectores, diagrama de barras y diagrama de escalera, y en el caso de variables continuas, histograma de frecuencias y polígono acumulativo de frecuencias. Vamos a estudiar los gráficos correspondientes a los atributos. El diagrama de sectores simplemente consiste en repartir los 360 grados de una circunferencia de forma proporcional a las frecuencias absolutas o relativas de las modalidades del atributo estudiado. Así, por ejemplo, para el sexo de los empleados de la empresa que vimos anteriormente, encontramos que teníamos un total de 25 empleados, de los cuales 15 eran hombres y 10 eran mujeres. Así, con una simple regla de 3, obtenemos que la parte azul de la circunferencia representa 216 grados, que es lo que corresponde proporcionalmente a los 15 hombres de la empresa. Y 144 grados sería la parte morada de la circunferencia, que corresponde a la frecuencia absoluta de las mujeres. En el diagrama de barras se representan en el eje de abscisas o eje X las diferentes modalidades del atributo estudiado, y en el eje de ordenadas o eje Y se representan las frecuencias absolutas
o bien las frecuencias relativas, levantándose barras de igual base en cada una de las modalidades hasta una altura correspondiente a la frecuencia que le corresponda. Finalmente, el pictograma es un diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos con una rápida comprensión. Cada símbolo tiene que especificar una cantidad. Por ejemplo, en el caso del sexo, la carita sonriente representa 5 personas. Y vemos que para mujeres habría que pintar 2 caritas, 5 más 5, 10. Y en el caso de hombre habría que pintar 3 caritas para que contara los 15 hombres que forman parte de la muestra. Los gráficos correspondientes a las variables estadísticas discretas que vamos a ver serán el diagrama de sectores, el diagrama de barras y el diagrama de escaleras. Igual que en el caso anterior, el diagrama de sectores consiste en repartir los 360 grados de la circunferencia de forma proporcional a las frecuencias absolutas o relativas de cada una de las modalidades. En el diagrama de barras, en el eje de abscisas representamos las diferentes modalidades y en el eje de ordenadas podemos elegir entre representar las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas, levantando barras que deben tener igual base para cada una de las modalidades hasta la altura que corresponda a cada una de ellas. El diagrama de escaleras, en el eje de abscisa volvemos a representar las modalidades de la variable, pero en el eje de ordenadas se representan o bien las frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas, lo que hace que este diagrama tenga forma de escalera, como pueden ver en el gráfico del número de hijos de los empleados de la empresa. Finalmente, los gráficos que vamos a mostrarles para variables estadísticas continuas son el histograma de frecuencias y el polígono acumulativo de frecuencias. El histograma de frecuencias es una representación gráfica en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia absoluta o relativa de los valores que se representan. En el eje vertical, el eje Y, se representan las densidades de frecuencia absolutas o relativas y en el eje X los extremos de cada una de las clases. Lo hemos representado en este caso para los salarios de los empleados. El polígono acumulativo de frecuencias se obtiene uniendo mediante una línea poligonal los puntos cuyas abscisas son los extremos superiores de cada intervalo y cuyas ordenadas son las correspondientes frecuencias absolutas o relativas acumuladas. Y también se ha utilizado el salario de los empleados para obtener esta representación. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.